entonces en Dame el Poder vamos a hablar de dos temas claves de política y de economía que influyen en nuestra vida cotidiana. Por un lado, en materia de economía, esta baja de las reservas que tanto preocupa a los economistas y a los empresarios. Usted dirá, ¿y a mí qué me importa? ¿O qué tiene que ver con mi economía cotidiana? Tiene mucho que ver. También vamos a hablar del tema de la inflación, está todo relacionado. Usted seguramente fue al supermercado, la gente que nos gobierna en general, no este gobierno, sino casi todos los gobiernos que pasaron, los periodistas hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos funcionarios en distintos momentos. En general es como que pierden contacto con la realidad. Yo lo llamo el síndrome de la alfombra roja, porque alguna vez hablando con el vocero de prensa de una persona que estaba en la Quinta Presidencial de Olivos, e incluso fue después de una nota en la Quinta, me contaba que cuando están en la alfombra roja caminando van pasando los meses y se van olvidando, porque tienen hasta secretaria para hablar por teléfono, o sea que ni siquiera tienen que marcar con el dedo el teléfono. Entonces van perdiendo contacto con la realidad, y la realidad es dura, es que aumentó todo muchísimo, sobre todo los alimentos. Uno fue a comprar, se ve que va a venir la Navidad, y uno dice, debe haber gente que se debe estar muriendo de hambre, porque no hay plata que alcance. ¿En qué medida esto se puede detener? ¿En qué medida podemos llegar a entrar en una espiral inflacionaria como las que hemos vivido en otras épocas, los que ya somos más grandes? Y este es el tema clave de economía, más algunas de las medidas que se tomaron, como por ejemplo que van a poner el impuesto a las ganancias al medio aguinaldo nuevamente, y otras medidas más. Algunas no vamos a hablar porque este programa está siendo grabado. Y el otro tema es en materia de política, la reforma del Código Civil y la ley de responsabilidad del Estado, muy cuestionada por la oposición porque le quita responsabilidad al Estado y al gobierno, órgano de representación del Estado de turno, involucrado eventualmente en hechos de corrupción. Entonces, ¿esto es más o menos democracia? ¿Qué posibilidades hay de que esta ley efectivamente salga? ¿Y qué posibilidades va a tener usted de que se vean afectados sus derechos si le pasa algo y nadie le devuelve la plata, nadie repara el daño de algún hecho, vuelvo a repetir, que tenga envergadura en su vida, por ejemplo, como fue Coromañón o como fue la tragedia de Once? Todos estos temas los vamos a tratar después de la pausa con Pablo Rojo, economista, y con Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con Pablo Rojo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, en realidad lo que le preocupa a la gente, fue al supermercado, se dispararon los precios de una manera realmente que asusta, y uno se pregunta, ¿esto se termina acá o la espiral inflacionaria va a llegar a niveles que ya hemos vivido en algún momento? No sé si va a llegar a niveles como los que tuvimos en otras épocas, pero lo que es muy probable es que desgraciadamente continuemos con una tasa de inflación muy alta, incluso tal vez aumentando. Hay muchas cuestiones que el gobierno tiene por delante que tienen una naturaleza básicamente inflacionaria. Por ejemplo, van a tener que desmantelar el sistema de subsidios, o por lo menos alguna parte. Todo eso se va a reflejar sin duda en los precios, porque los precios de la energía, de los combustibles, del gas, van a empezar a crecer mucho más fuerte que los crecimientos que han tenido en el pasado, y todo eso va a terminar reflejándose en el índice de precios, sin duda. ¿Y las posibilidades de entrar en una espiral inflacionaria tipo lo que fue la hiper? Bueno, eso es menos probable, porque para que tengamos un contexto hiperinflacionario debiéramos tener cuentas públicas en absoluto desorden. Hay mucho desorden en las cuentas públicas. Hoy por hoy el Estado argentino está nuevamente en situación de déficit fiscal, un déficit del orden de 2 puntos del Producto Bruto, es decir, el equivalente al 2% del total de lo que la Argentina produce. Esto a pesar de que la presión impositiva es abrumadora, porque estamos en niveles de presión impositiva que no tienen antecedentes. Casi el 50% del Producto Bruto corresponde hoy a impuestos y gastos que el Estado realiza, pero estamos en una situación que nos lleve a correr un riesgo hiperinflacionario. La Argentina tuvo hiperinflación cuando el déficit fiscal sobre el Producto Bruto era del orden del arriba del 8%, es decir, 4 veces más grande que el actual. Pero la tendencia es negativa, porque de hecho el déficit fiscal está creciendo muy fuertemente. Cada 2 meses vemos que se producen resoluciones del jefe de gabinete autorizando aumentos de gasto que no estaban contemplados en el presupuesto, esto en aplicación de lo que se llaman los superpoderes
que tiene el Ejecutivo, y en todas estas autorizaciones el gasto aumenta 10, 20, 30 mil millones de pesos con respecto a las previsiones originales, y todo eso se paga por la vía de la emisión de moneda del Banco Central, es decir, que nos están inundando de alguna manera de pesos para cubrir el exceso de gasto público, y eso está motorizando, dándole combustible a la inflación que tenemos. A la gente le vuelven a cobrar el impuesto a las ganancias, al aguinaldo, le quitan bonos, o sea, hay algunas medidas que hacen que la presión impositiva sea aún mayor. Bueno, ¿y esto no puede llegar a enfriar la economía, una serie de medidas que hagan que la gente tenga menos dinero? Sin duda, estamos, yo creo, al inicio de una política de ajuste muy marcada que está iniciándose a partir de decisiones que ya están siendo tomadas o que ya fueron tomadas. Evidentemente, si se limitan los subsidios, bueno, evidentemente eso va a generar no solamente una presión inflacionaria, sino una reducción de la capacidad adquisitiva de aquellos que pagan tarifas de servicios públicos, pagan electricidad, pagan gas. En el caso de los combustibles, estamos con aumentos de combustibles muy superiores a la tasa de inflación. Las naftas han subido más del 40% en el último año, contra una tasa de inflación del orden del 20, 25, 27% están diciendo algunos, proyectando todo el año. Todos estos elementos dan cuenta de que evidentemente hay un viraje muy fuerte hacia una política de ajuste que va a traer consecuencias en términos de consumo. Es imposible ajustar la economía sin que el consumo se contraiga. ¿Y eso le viene bien o mal al gobierno? ¿Enfriamiento así? Yo creo que uno tiene muchas opciones, porque desgraciadamente han sido tantos los excesos y tantos los errores de política económica de este gobierno que hoy está confrontado a una situación donde las opciones se han reducido. Tomemos el caso del cepo cambiario. Se instauró hace 2 años el cepo cambiario para preservar las reservas del Banco Central, ¿no? A 2 años las reservas han caído como nunca, han caído 20 mil millones de dólares en 24 meses y siguen cayendo a razón de 600, 700 millones de dólares por mes. ¿Y cuál es la relación en nuestra vida cotidiana de esa caída de reservas que mucha gente que no entiende economía por ahí no le encuentra la relación de esta preocupación de ustedes y de muchos empresarios que sí saben? Bueno, la reserva es lo que le da respaldo a la moneda. ¿Por qué el dólar paralelo se fue a 10 pesos? Y bueno, porque evidentemente la cantidad de reservas que hay en el Banco Central no alcanza para respaldar la moneda que circula a la tasa de cambio oficial de 6 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado el Banco Central todos los meses está emitiendo decenas de miles de millones de pesos sin ningún respaldo, simplemente para financiarle el exceso de gasto público al gobierno. Y por otro lado, el fracaso del cepo es de tal magnitud que todos los meses se van por semana cientos de millones y a veces por mes miles de millones de dólares de reservas. Entonces crece la cantidad de pesos por un lado porque el Banco Central emite y por otro lado se reducen las reservas porque el Banco Central sigue perdiéndolas. Bueno, claramente el tipo de cambio, alguna forma de tipo de cambio va a tener que reflejar eso, y es lo que está ocurriendo con el dólar paralelo. ¿Se alcanza con algunas medidas o hace falta medidas mucho más importantes para revertir la situación de las caídas de las reservas? Me refiero, hay quienes dicen, porque las reservas se juntan, hablando mal y pronto, con superávit comercial, inversiones y créditos, ¿no? ¿Alcanza o qué es lo que tendría que hacer el gobierno para que efectivamente vuelva a haber más reservas? Bueno, tendría que desandar el camino sobre muchísimas cuestiones. Por ejemplo, la Argentina hoy no puede acceder al crédito internacional porque tiene montones de problemas. Tiene el problema con los holdouts, es decir, los que no ingresaron a la reestructuración de deuda, tiene los problemas con el Club de París y todavía no terminó totalmente de resolver los problemas de la confiscación de Repsol. Entonces, esas son 3 cuestiones que hoy están bloqueando el acceso al mercado del crédito. Parece que hay intención del gobierno de iniciar la resolución de esos problemas, desdiciéndose de todo aquello que había dicho antes. Kicillof dijo que los españoles tenían que pagarnos a nosotros porque habían producido daños ambientales, etcétera, y ahora ya no nos pagan más, ahora somos nosotros los que le pagamos a Repsol. Es decir, tienen que empezar a desarmar todos los relatos que se han construido alrededor de estas cuestiones para efectivamente permitir que se acceda al crédito. Después, el tema de la inversión. Bueno, este es un tema que no resiste ningún análisis. Si mañana una empresa decide invertir 100 millones de dólares en Argentina, va a tener que agarrar esos dólares y cambiarlos a 6 pesos.
Cuando el dólar está a 10 pesos. ¿Un desdoblamiento cambiario sería suficiente para No, arreglar yo esto? no creo que un desdoblamiento, yo creo que el desdoblamiento cambiario agravaría los problemas y sería percibido por el conjunto de los actores económicos como el primer paso a una mega devaluación. Yo creo que el gobierno hace bien en resistir la tentación de un desdoblamiento cambiario que de todas maneras lo conduciría muy rápidamente a una devaluación completa. Hay una respuesta que usted, que es economista, me puede llegar a explicar, qué es lo que vivimos los argentinos en la cotidianeidad. Vamos por una ruta y los pozos son el Far West, los trenes también, del oeste, lejano oeste americano. En realidad no vemos ni túneles como en Madrid, en las autopistas no hay, lo último que vi en la Ruta 2, que también es un desastre. ¿Dónde está la plata de estos 10 años? Por favor, ¿nos lo puede explicar? Porque en la cotidianeidad, la justicia, bueno, está colapsada. Los impuestos, yo me tengo que pagar la seguridad, te tenés que pagar la salud y te tenés que pagar la educación. ¿Dónde está la plata del superávit de estos 10 años? Es una pregunta que mucha gente se hace. Porque vivió la gente un poco mejor, o sea, el grado de despilfarro y la ineficiencia y la corrupción, sin duda, en la asignación de recursos, yo creo que no tiene antecedentes en los últimos 50 años de historia argentina. La Argentina tuvo en estos últimos 10 años condiciones extraordinariamente favorables. Se le cobró al campo cientos de miles de millones de dólares en retenciones a las exportaciones. El gasto público aumentó de manera exponencial. Tradicionalmente el gasto público en Argentina representaba 30 puntos de Producto Bruto. Hoy está por arriba de 45 puntos de Producto Bruto, es decir, 18 puntos de Producto Bruto más. ¿Dónde fue ese gasto? ¿Dónde está? ¿Está en las autopistas? ¿Está en los ferrocarriles? ¿Está en la educación pública? ¿Qué hubo? ¿La gente se puede comprar un televisor, un plasma? Algo tiene que haber pasado. Bueno, pero acá estamos hablando del gasto del Estado. El gasto del Estado no me compra el plasma a mí, ni a vos, ni a nadie. Estamos hablando de gasto del Estado. Acá el Estado ha gastado extraordinariamente mal, ha despilfarrado y probablemente ha pagado muchísimo más de lo que las cosas valen en el contexto de una muy fuerte corrupción. Por esto es que toda la infraestructura de Argentina se cae a pedazos. Es decir, ahora vienen los calores, vamos a empezar a tener nuevamente cortes de electricidad por deterioro del sistema eléctrico. Cuando hace frío no hay gas, las autopistas y las rutas están en muy mal estado, los puentes están cayéndose a pedazos. Toda la infraestructura del país está 10, 15 años retrasada. Y sin embargo el gasto público alcanzó niveles inéditos en la historia. Entonces, ¿dónde fue todo ese dinero? Bueno, esperemos tener algún día la respuesta. Algunas de las cosas las dije yo, pero creo que fue algo circunstancial. Bueno, vivieron bien un tiempo, porque ahora ni la plata del plan alcanza con la inflación que hay. Gracias por haber estado acá, Pablo. Gracias a Después vos. de la pausa, todo lo que les dije del Código Civil y la Ley de Responsabilidad del Estado. Ya volvemos, no se vayan. Aquí estamos entonces en Dame el Poder, profesor de Derecho Constitucional, abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en realidad uno se pregunta qué posibilidades hay. Como ustedes saben, se va a reformar el Código Civil y además hay una ley de responsabilidad del Estado que ya tiene media sanción, que con la nueva composición del Congreso, que ya elegimos, el año que viene, en breve, en marzo, efectivamente se concrete todo esto. Bueno, me parece que la reforma del Código Civil y Comercial, que dista muchísimo del proyecto originario que elaboraron una comisión de juristas presidida por Lorenzetti y por Hayton, formalmente tiene muchas posibilidades el año que viene de recibir la media sanción por parte de la Cámara de Diputados, porque el oficialismo tiene número, a pesar del resultado de las elecciones, junto con sus aliados, como para alcanzar la mayoría necesaria. Ahora, hay que ver cómo se proyecta y cómo repercuten las palabras del senador Pichetto cuando en el Senado él vota, le da media sanción al proyecto de Código Civil y Comercial, pero lo hace solamente por obediencia política y reconoce que sustancialmente no está de acuerdo con las modificaciones que se han hecho respecto del proyecto originario y que le pide a los diputados que revean ciertos temas, especialmente lo que hace a la protección civil de la vida a partir del momento de la concepción, sin hacer una distinción entre lo que es la concepción intracórpora o la implantación del embrión y los embriones no implantados, que merecen una tutela, una protección, pero no con la misma intensidad que el embrión implantado y ya
comenzado su desarrollo presto al nacimiento. Entonces, porque me parece que eso era el núcleo ideológico nodal del proyecto de reforma, en lo que hacía a los vínculos familiares, las fuentes de filiación y el acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida de cualquier persona, más allá de su orientación sexual o de su estado civil. Sí, en realidad hay temas que generan una diversidad de miradas, porque tienen que ver un poco con la formación de cada uno. Y hay otros temas que son ya, yo no sé si menos discutibles, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la religión, y que tienen que ver, por ejemplo, con hechos de corrupción concretos. Hay aspectos como la ley de responsabilidad del Estado que fueron muy cuestionados por la oposición. Y es verdad que es una amnistía para hechos de corrupción, y si es así, ¿por qué? Sí, me parece que el término amnistía se relaciona más que nada con el derecho penal. Me parece lo que se está tratando de generar es un estado o situación de irresponsabilidad civil del Estado y de los funcionarios que no cumplen con sus funciones. Por ejemplo, en este proyecto que recibió media sanción, el Estado no responde por los daños generados por los concesionarios de servicios públicos. Es decir, un funcionario que por acción o omisión no controla a un concesionario corrupto que genera un daño que puede ser mortal, el Estado, frente a esta situación, no respondería ante las víctimas o los familiares de las víctimas desde la perspectiva civil, de una reparación integral. Por ejemplo, un funcionario que no cumple con sus funciones y genera un daño, si lo ha hecho de forma negligente, si lo ha hecho de forma culposa, no responde personalmente con su patrimonio por el daño que generó, solamente respondería si lo ha hecho con dolo, con intención, que es muy difícil de probar. Por ejemplo, si hay una situación en donde dos particulares, ¿no?, tienen una relación y uno daña al otro, la víctima va a tener un derecho a una reparación integral que va a cubrir un montón de rubros indemnizatorios. En cambio, si ese mismo daño lo produce el Estado va a responder por menos rubros indemnizatorios que los que respondería un particular. Por ejemplo, si entre dos particulares uno le puede llegar a generar un daño a otro, la persona que puede ser dañada puede generar acciones preventivas contra ese daño. En cambio, si es el Estado el que nos puede dañar, no se pueden generar ese tipo de acciones preventivas. ¿Cuáles son las consecuencias y en qué medida esto afecta a nuestros derechos como ciudadanos? Y las consecuencias son muy gravosas, tanto en la faz patrimonial como en la no patrimonial. En la faz patrimonial porque pone al Estado en una situación de privilegio cuando daña respecto de los particulares que no tienen ningún tipo de justificación, porque justamente los particulares tenemos una situación de igualdad de armas. Entonces, si cuando tenemos una situación de igualdad de armas la indemnización es plena, ¿por qué cuando los particulares nos enfrentamos con el Estado, que siempre tenemos una situación de mayor vulnerabilidad y de debilidad, esa reparación no va a ser plena? Y desde otra perspectiva, la perspectiva simbólica también y normativa, es un quiebre del principio de igualdad. ¿Por qué el Estado va a tener estos privilegios cuando daña y no va a reparar integralmente los derechos de las personas? Y esto va también a contramano y desconoce toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cada vez que ha condenado el Estado argentino, lo ha obligado a reparar integralmente a las víctimas de la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Y no solamente esto, ha obligado al Estado a que no repita esos hechos dañosos con otras personas distintas a las víctimas que está reparando. Entonces, genera un gravamen en todos los aspectos que son patrimoniales, porque la reparación no es plena, y no patrimoniales, porque hay un quiebre del principio de igualdad injustificado. Todo esto que estamos hablando, junto a otros temas más que quiero hablar después, ¿es más o menos democracia? ¿Más o menos república? Si uno tiene una concepción de la democracia deliberativa, dialógica, una concepción en donde las grandes cuestiones se resuelven a través del debate, del diálogo, de escuchar al otro, de llegar a consensos, de tratar de establecer ciertas normas que producto de un debate den soluciones a determinadas cuestiones, me parece que la forma de aprobar el Código Civil y Comercial está muy lejos de esa idea de democracia deliberativa y de democracia del diálogo, porque realmente este código fue muy debatido formalmente en lo que fue el proyecto original,
Pero este nuevo proyecto, que dista muchísimo del proyecto original, no fue debatido, tuvo un trámite exprés. Con respecto a la República, una de las características es la igualdad ante la ley, por lo que veo también está siendo dejada de lado. Está siendo dejada de lado y con un tema formal que no es menor, porque si figurase la responsabilidad del Estado en el Código Civil, se aplica por igual a todas las provincias o en todas las provincias. Este proyecto de ley que acaba de ser sancionado establece que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires puede adherir al proyecto de ley, una vez que se transforme en ley, o bien lo que puede hacer es dictar su propia ley provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de responsabilidad estatal. Con lo cual, se podría dar que cada provincia establezca distintos grados de responsabilidad o irresponsabilidad por parte del Estado, o que una provincia, pensemos unas provincias con características feudales posmodernas del norte argentino, estableciese, por ejemplo, que los funcionarios son siempre responsables. Entonces, esto de dejarle a las provincias esta facultad de hacer lo que quieran con la responsabilidad del Estado va contra la idea de un federalismo de concertación como hemos tenido. La idea del federalismo es un conjunto de derechos y garantías como piso que todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar y que pueden ampliar, pero nunca ponerse por debajo de ese piso. Esta pobreza estructural que hay en la Argentina y en otros países de América Latina, ¿en qué medida afecta a las llamadas repúblicas democráticas, como por ejemplo la nuestra y las de otros países más? ¿Y cuánto hay de menos república democrática en los sistemas clientelares? Hay un índice que uno puede tener como parámetro objetivo para medir la calidad de desarrollo de una democracia, es en qué medida el conjunto de derechos están desarrollados, ya sea los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales, que se miden por distintos tipos de índices. Los primeros, más que nada, por la calidad de debate, de deliberación, de consensos, de calidad institucional, y los segundos a través de índices que tratan de medir el desarrollo de políticas públicas para satisfacer estos derechos. Me parece que nosotros hoy estamos en una situación que, si tomamos estos dos índices, nuestra democracia está bastante rezagada o en algunos aspectos ha generado caminos regresivos. En otros no, porque por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, la reciente ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida son como un vergel que muchas veces nos sorprende, pero en términos integrales, si uno ve cuál es el desarrollo de políticas públicas activas para satisfacer derechos económicos, sociales y culturales, cuál es la calidad de debate y de deliberación en torno a, por ejemplo, una reforma del Código Civil y Comercial, que no solamente tiene que estar pensada para este siglo, sino para el siglo que viene, y la calidad de nuestra democracia a veces deja bastante que desear. Sin duda que los males de la democracia se curan con más democracia. ¿Hay voluntad política de curarlos, entre otras cosas, la pobreza extrema? Que yo veo que pasan los años y sigue habiendo esto que se lo llaman pobreza estructural, pero nadie lo saca. El gran déficit que tenemos nosotros, que es un déficit primario, es la falta de partidos políticos fuertes que viabilicen las demandas de la sociedad y que puedan generar políticas de Estado consensuadas. Las transformaciones estructurales no se hacen con gobiernos aislados que vengan con soluciones salvadoras, se hacen con partidos políticos fuertes que dinamicen las demandas más importantes de una sociedad y que puedan consensuar políticas de Estado que, más allá de una necesaria y sana alternancia en el poder, se mantengan en el tiempo. Nuestro problema es que cada uno viene con la solución mágica, que resolvemos solamente la situación del momento y que no pensamos a futuro, y así no tenemos trenes, autopistas, programas de desarrollo de la vivienda a nivel nacional, y podemos seguir enumerando varios ítems de un déficit estructural muy fuerte por falta de políticas de Estado que afecta directamente los derechos. Bueno, gracias profesor por haber estado acá y nos volvemos a encontrar en otro momento. ¿Cómo no? A ustedes también, gracias por haber estado ahí, pásenla bien, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Dame el Poder.